en su auditorio con un promedio de 100 niños, enseñándoles lo que es la gestión del riesgo de desastre. Entonces le está diciendo la señora de que ustedes quieren saber los problemas más grandes que tenemos aquí en San Pedro de Ollón en cuanto a fenómenos naturales. Nosotros, ustedes verán que en el año 2023 hemos tenido un fenómeno que se llama Yaku, ¿no es cierto? Se han dado cuenta que con un solo día, 2 días que ha llovido, ¿cómo hemos quedado? ¿No? Ahora, ese es un fenómeno que solamente ha sucedido 2 días, pero el problema más grande es el fenómeno del Niño. ¿Saben lo que es el fenómeno del Niño? El fenómeno del Niño son lluvias intensas que se producen cada cierto tiempo. Entonces, en el 2017 hemos tenido el último fenómeno del Niño. En este año no ha habido esa posibilidad, pero seguimos al tanto porque podría darse en el próximo año, es decir, en el año 2026. Entonces acá, cuando hay un fenómeno del Niño, a ver, ustedes como sanpedranos, como sanpedranas que son, saben que nosotros tenemos una quebrada que se activa cuando hay fenómeno del Niño o lluvias intensas. ¿Cómo se llama esa quebrada? ¿Sí saben? La quebrada de Cupinique. La quebrada de Cupinique, una quebrada muy grande, ¿no? Entonces, cada vez que existe lluvias intensas, esta quebrada se activa. Y cuando llueve en la sierra, las aguas que, por decir en la sierra de Cajamarca, estas aguas bajan por Trinidad y esas ingresan a la quebrada de Cupinique. Y como nosotros no tenemos la quebrada, no la tenemos, ¿cómo se llama esto? Pues no me acuerdo la palabra. Entonces tenemos siempre problemas. Se activa y vamos a tener problemas en la parte sur de San Pedro de Ollón. Entonces, ¿qué se necesita acá? Se necesita que hagamos obras de prevención, ¿no? Como dice la ingeniera, obras de prevención para poder minimizar el riesgo. Entonces, si nosotros hacemos obras de prevención, como decir, muros de contención, nosotros vamos a evitar que cada vez que llueva y se active la quebrada, esas aguas vengan a San Pedro de Ollón. Por la latitud, esas aguas siempre se discurren hacia San Pedro y nos genera problemas. Ustedes sabrán que hemos tenido problemas pues en Cacique de Ollón, Monteregiura, Buenos Aires, la parte de acá de la vía de evitamientos, la parte sur de San Pedro de Ollón. Entonces nosotros, San Pedro de Ollón es una ciudad plana, ¿ya? Y San Pedro corre el riesgo siempre, de ser inundado. Entonces ese es el riesgo más grande que tenemos, ya cuando hay inundación por lluvias intensas. Entonces en el 2017 tuvimos que romper el puente Arco, la seca del puente Arco para desviar las aguas, porque esas aguas se venían a la ciudad. Entonces ahí se pudo, pero sí también se hizo daño a otros sitios, la parte creo que es. Entonces, de esa forma, las autoridades pues les compete realizar las obras de prevención con la finalidad de evitar ciertos peligros que acechan a nuestro pueblo. Y otro de los problemas más grandes que tenemos también es los sismos o temblores que ustedes escuchan. También tenemos un silencio sísmico en La Libertad de más de 50 años, 55 años creo que hemos cumplido ya. Entonces, nuestras casas, en su gran mayoría, están edificadas de caña, de barro, de adobe. Entonces, esas casas, cuando tengamos un sismo fuerte, pueden traer consecuencias, ¿ya? Entonces, tenemos que prepararnos. Si bien es cierto, tenemos muy poca ¿cómo se llama? Cultura de prevención de desastres, entonces nos está faltando mucho aprender. Y en eso estamos expuestos.
ahí cuando se va a producir un sismo de una magnitud de 8 a más, ya ese es un terremoto. Y cuando hay un terremoto y tenemos como epicentro la provincia de Pacasmayo, eso va a producir un tsunami. ¿Saben lo que es un tsunami? Así como también la playa de Coema. Sí, claro, ¿no es cierto? Entonces, ustedes verán que tenemos ese problema. Entonces, por eso que es necesario seguir preparándonos, participar en los simulacros, ¿no? Si ustedes ven en su colegio algo que no corresponde, que consideran que está mal, a ustedes lo han puesto seguramente sus brigadas de defensa civil, ¿no es cierto? Entonces ustedes como brigadistas le dirán pues a su profesor, pero acá el colegio no está señalizado, falta señalización. ¿Yo cómo voy a saber cuáles son mis rutas de evacuación para ponerme a salvo ante un desastre? Hemos visto que sus colegios no tienen extintores. Los extintores, ¿para qué son los extintores? No, efectivamente son para primeros auxilios en lo que es incendios. Lo primero que vamos a hacer es, si sabemos manejarlo, ahí nada más. Porque si se produce más, ya no lo vamos a pagar con eso, sino tenemos que llamar a ¿quiénes? A los bomberos. Entonces, por eso que es importante que los colegios tengan sus extintores, su señalización, sus rutas de evacuación. ¿Ya? Entonces, esos son los problemas más grandes que tenemos. Los sismos, las lluvias son fenómenos naturales. Y los incendios, los accidentes que se producen son, ¿cómo se llaman? Son antrópicos, ¿no? Hay varios tipos de, en ese caso, de peligros. Son antrópicos son porque naturales y otros que son hechos por el hombre. por la mano del hombre. Un incendio se produce más que todo por la mano del hombre. Entonces, disculpa, más explícale, ¿sabes qué? Sobre inundaciones y el huaico, porque ese es el tema de ellos específicamente. Entonces, como les decía, nosotros tenemos una quebrada que cada vez, que se llama Cupini, que cada vez que se activa, nos hace daño, pues. Sufrimos de inundación. Y como nuestras casas están, ya les dije, están edificadas con material rústico, se caen. Entonces, ahí cuando se caen nuestras casas, perdemos todo, somos damnificados. Somos damnificados cuando se pierde todo. Pero a veces nuestras casas que son de concreto, tienen rajaduras, o sufren un desperfecto por ahí, esos son afectados. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Nosotros salimos a las calles, ¿no? Los brigadistas de la municipalidad, que son de EDAN, se llama Evaluación de Daños, Análisis de Necesidades. Ellos salen a las calles con sus formatos a llenar la información que ellos en campo ven y que ustedes le dan, para que después venga la ayuda humanitaria. ¿Ya? Como verán, San Pedro Yo es muy altamente peligroso en lo que respecta a lluvias. ¿Ya? Tenemos una gran cantidad de personas que en 2017, que es el último fenómeno del Niño, que nos ha afectado totalmente. Tenemos el último Yaku, el ciclón Yaku, que hace poco, en el año 2023, creo que pasó por acá. En marzo del 2023 hemos tenido problemas. Entonces estamos expuestos a ese tipo de cosas. La quebrada de Cupinique es una quebrada bien amplia. Entonces, como la quebrada de Cupinique no tiene encauzamiento, no está encauzada, bueno, viene el agua y se mete por todos lados. Por todos lados se distribuye, hace brazos por todos lados, y por la latitud, efectivamente, que viene a San Pedro de Río. Pero si nosotros, así como el Centro Nacional de Estimación y Prevención de Desastres, el CNP, ¿qué nos recomienda a nosotros? Nos recomienda encauzamiento de la quebrada. ¿Pero con qué? Con roca de volteo, todo con concreto. Porque todo con concreto, ¿para qué? Para poder aguantar la cantidad de agua que se viene. Entonces de esa forma choca y se va para otro lado. Pero si nosotros, como lo hacíamos en el 2017, poníamos una maquinaria al centro y lo único que hacíamos era botarle a la tierra por ahí, al segundo día encontrábamos a cero. ¿Por qué? Porque el agua se lo daba. Entonces, ahora, eso
Hemos hecho gestiones ante el gobierno regional, ante el gobierno nacional, pero lamentablemente no existe presupuesto como para poder hacer ese tipo de obras grandes, para que San Pedro pueda salir del nivel de riesgo muy alto. Entonces en eso estamos. Es un poco complicado, es un poco complicado por el tema de que es cuestión de presupuesto. ¿Sí? Para que como la quebrada Tupiñique tiene un margen, ahí se desvía. Así que lo que yo he pensado es que, de que en los bordes de su margen, que sembrar plantas de absorba, como el algarrobo, cañoncillos. Eso es importante, pero nosotros anteriormente, ustedes lo conocen, anteriormente nosotros teníamos unas dunas. Las dunas son arenales, y esos arenales eran los que aguantaban la venida de las aguas. Pero hoy en día ustedes verán, ya no tenemos las dunas porque ya han construido, han hecho empresas de cultivo y todas esas cosas, no tenemos dunas. Entonces esto ha originado que las aguas vengan más rápido a San Pedro de Ollo. Anteriormente eso un poco que absorbía, como dice el niño, absorbía y por ahí un poco que era de soporte para nosotros, pero eso ya no lo tenemos. Ahora, y el tema de arborización es muy bueno, pero con la cantidad de agua que viene, hemos visto en la misma quebrada de Cupinique cómo se los saca a la vegetación que está ahí, ¿no? A la vegetación que está ahí lo saca. Entonces, por la inmensidad de agua que viene, lógicamente que eso lo va a devastar, lo va a tumbar, como se dice, ¿no? Así es, ¿no? Lo va a arrastrar. Lo va a arrastrar. Yo les comento, porque yo he estado ahí, cuando vienen las piedras, unas piedras grandísimas ahí, las arrastran, pero no se las madre, se las saca de la raíz. Entonces lo que tenemos que hacer ahí, sí o sí, para bajar el nivel de riesgo, tenemos que encauzar. ¿Encauzar con qué? Con concreto. Pero eso es un tratado. Eso en realidad, pero pienso yo que las autoridades competentes deberían, pues, si no tenemos presupuesto, por lo menos pues ver la comunidad internacional, las ONG, que podrían ayudarnos ahí, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna inquietud? Cada vez que tengamos en San Pedro lluvias intensas o fenómenos del Niño, la quebrada de Cupinique se va a activar. En el Yacu, gracias a Dios no se activó, porque si se hubiera activado hubiera sido peor, pero el fenómeno del Niño, el último fenómeno del Niño en 2017, ahí sí se activó. Ustedes verán en las figuras que hay, ¿no? Ahí verán cómo quedó la avenida Belmonte, cómo quedaron los toboganes, cuántas casas se cayeron, cuánto perdieron todos. Pero gracias a Dios no tuvimos ningún ni desaparecidos, ¿no? Gracias a Dios, pero sí tuvimos muchas personas que se dejaron su casa. Y vuelta a construir, ¿no? Vuelta a construir, pero en realidad esas zonas, el CNEPRE, el Centro Nacional de Estimación y Prevención de Desastres, como les digo, los ha declarado en zonas de muy alto riesgo, ¿no? Y para poder salir de la zona de muy alto riesgo, tenemos que hacer esas dos temporadas. Si no, de lo contrario, no vamos a poder salir. Así es, por el mismo riesgo. Para que no haya casas derrumbadas, pero está en peligro de que cuando se active de nuevo esa quebrada, Cupinique, arrase con todo y haga de que todo cacique, ya no haya nada y en el cacique, arrase con todo. Por lo que les digo, en la actualidad, Cacique de Yo y Hotelé Piura están declarados como zonas de alto riesgo. Y no solamente, yo no sé por qué CNEPRE solamente ha considerado a Cacique de Yo y Hotelé Piura, porque en todo caso debería de declarar a todos los que hemos tenido consecuencias, como son Buenos Aires, El Paraíso, Primavera, el mismo San Pedro de Yo. Por lo que les digo, en San Pedro tuvimos que cerrar el puente Arco, porque si no las aguas se venían al centro de San Pedro y así seguía. San Pedro es plano, ¿no? Entonces, todo San Pedro corre el riesgo de inundación si no se hacen obras de envergadura ahí. Estaríamos diciendo pues que San Pedro continúe en riesgo.
Esa es la realidad. Esa es la realidad. No podemos decir que no, que por acá, que por allá. No, sería engañarles. Esa es nuestra realidad, ¿no? Entonces, pero eso sí, como le digo, es cuestión de presupuesto. Nosotros como municipalidad provincial es difícil que lo podamos hacer eso por nuestro presupuesto. Por eso que ¿no? se indaga, se recomienda a las autoridades que se tiene que ver con la comunidad internacional, las ONG, ya ese otro tema. Pues que puede ser, ¿no? Como que tampoco no puede ser, pero esa es la pura realidad. Tenemos que trabajar un promedio más o menos 18 kilómetros más o menos, porque no solamente tenemos que cautar la parte norte, sino también la parte sur, y desviar que las aguas vayan a la playa, al Océano Pacífico. Y de esa forma estamos protegiendo a los terrenos de cultivo, estamos protegiendo a la población. La defensa civil no solamente defensa civil también defiende la vida de las personas y de su patrimonio. O sea, por eso que nosotros cuando ven que hay un desastre, tenemos que estar ahí para darle solución a los problemas, en la preparación, en la respuesta, en la rehabilitación. Ahí estamos nosotros. ¿Alguna otra pregunta de ustedes? A ver. Si no podemos hacer el muro de contención, que se hace forestación a los lados del borde de... Pero dice que la fuerza... Eso es importante, ¿no? La forestación, porque de alguna u otra manera va un poco a aguantar, como se dice. Pero eso pues, ante la inmensidad de agua que trae, es un poco... Y la fuerza que viene... En la parte de allá de Cupinique, habían varios algarrobos, espinos y esas cosas. Varios habían. Pero cuando ya vino la cantidad de agua que trajo en ese tiempo, todo se lo llevó todo. Todo se lo llevó. Entonces, por eso que el CNP no nos recomienda que hay que ver vegetación, no. Él solamente nos dice sí o sí, tiene que hacer el muro de contención para aguantar todo. ¿No? Muro de contención, pero muro de contención, concreto, fierro, un montón de cosas. Eso no es un primero. Pero ese es el tema más fuerte que tenemos en San Pedro y yo, y aparte de eso, aparte de eso, los sismos hay que tener en cuenta que los sismos se producen, los sismos no nos avisan, que, oye, ¿sabes qué? Mañana hay un sismo, las lluvias sí se predicen, las lluvias sí. Ahí se sabe que por si acaso lluvia de magnitud ligera, de fuerte, o de muy fuerte, o extraordinaria. En San Pedro yo sale. Pero un sismo nadie lo pronostica, nadie. ¿No? Lo que sí están diciéndose es de que por el silencio sísmico que tenemos, podríamos tener un sismo de una mayor magnitud. De repente, ustedes han escuchado hablar en San Pedro, sismo en San Pedro. La gente, sismo en San Pedro, sismo. Temblor en San Pedro. Muchas veces estos sismos se producen de las playas de Cuevas de Paraná. Dice sismo de San Pedro porque es nuestro territorio. Entonces, ¿qué dice ahí? Ahí se produce porque tenemos una placa tectónica ahí que se mueve.